Hola, bienvenidas y bienvenidos a la unidad 2. Yo soy el maestro Víctor Soria. Esta unidad tiene por nombre Competencias y Destrezas Básicas. Recordemos que esta unidad pertenece al módulo 1 sobre actitudes y habilidades y características del terapeuta dentro del seminario de entrenamiento de habilidades clínicas. En esta unidad vamos a revisar los siguientes temas de manera general, que son las competencias generales en la atención clínica de cualquier tipo, las competencias en psicoterapia y las competencias específicas en el trabajo clínico desde la psicología. En nuestro tema 2.4, las estrategias para fortalecer las competencias del psicólogo y finalmente algunas destrezas base. En el primer punto, las competencias generales. Aquí hacemos referencia básicamente a aquellas habilidades o competencias que se necesitan de manera base en cualquier tipo de servicio o en cualquier tipo de profesión que vaya en relación a lo clínico. Pensémoslo, por ejemplo, desde la misma medicina, la enfermería, la nutrición clínica, etcétera. Todas aquellas profesiones de servicio y atención a la salud y que pueden llevar de base un componente clínico, pues bueno, haremos referencia a estas competencias. Que va de la mano la atención clínica con la condición de servicio. Lo que corresponde a la atención clínica y la condición de servicio, aunque pueden ir juntas, no necesariamente hacen referencia a lo mismo. La atención clínica tiene que ver con estas capacidades o habilidades desde lo teórico hasta la propia forma de interactuar con la gente en relación a conservar los principios, por ejemplo, del no juicio, de la aceptación, del no movernos desde un prejuicio, etcétera, sino que conservamos un marco profesional, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en una reunión social, en una fiesta, no esperaríamos comportarnos de la misma manera que nos comportamos cuando damos una clase, una conferencia, eh, o estamos en un grupo terapéutico y nosotros somos los facilitadores, cuestiones de este tipo. Porque en esos contextos habilitamos las competencias de tipo clínico. Por el otro lado, tendríamos entonces las competencias en términos de la interacción humana, que aquí tiene que ver, como ya lo veíamos en la unidad 1, con las condiciones y características propias de la configuración de personalidad y de la interacción que puede llegar a desarrollar una persona. Eso lo veremos en esta misma unidad, un poco más adelante también. Pero básicamente haremos referencia a que en las pautas de interacción, pues es conservar lo básico, ¿no? Las cuestiones de respeto, las cuestiones enfocadas, por ejemplo, a la no discriminación, cuestiones como muy básicas que corresponden a la interacción más simple dentro de una relación humana. Al final de cuentas, el servicio clínico o la atención clínica, pues de base es eso, una interacción humana. Hablábamos también un poco sobre las condiciones de servicio, básicamente hacen referencia al entendimiento de que nosotros estamos ahí o se nos ha solicitado un servicio y por lo tanto debemos movernos bajo esa condición. Quienes estamos para servir o para poder trabajar con un problema, pues es nosotros en estos términos tal cual del servicio. Finalmente tenemos la escucha y la solución. La escucha con todos los componentes empáticos que ya revisamos en la unidad 1 y que también en esta unidad podrán revisar en la literatura. Y las competencias de solución. Este particularmente es un componente que se agrega a nuestro perfil en psicología o en psicoterapia, porque básicamente nosotros nos movemos en función de la premisa de que la otra persona, el consultante, tiene un problema y que evidentemente no ha podido resolver o tiene deficiencias para su solución y por ello ha acudido con nosotros. Por lo tanto, esperaríamos que tuviéramos altas herramientas, estrategias dentro de nuestras competencias para la resolución y solución de problemas. En un segundo punto tendremos las competencias en psicoterapia. Aquí hacemos ya particular énfasis en 4 pilares o en 4 elementos que componen estas competencias.
El primero y el último se relacionan de manera importante, las competencias clínicas o de la clínica y la interacción, que ya lo comentábamos anteriormente acá, en las pautas de interacción humana y las pautas de atención clínica. Sin embargo, pues acá entendemos que la psicoterapia es un ejercicio puramente clínico, o bueno, no necesariamente puramente clínico, me refiero a que en las pautas de interacción, los componentes que se activan son puramente clínicos. Y eso hace referencia a que la forma en la que nosotros nos dirigimos, nos movemos, actuamos y nos comportamos con un consultante no puede ser azarosa, no puede ser dada bajo condiciones que no estamos controlando. Cualquier cosa que nosotros hacemos o decimos o no decimos corresponde a pautas de interacción. Y en el momento en el que nosotros estamos conscientes y decidimos que no son al azar y que no se está dando por casualidad mi comportamiento, entendemos que también corresponde a una competencia clínica. En un primer momento, esto tiene que ver con las pautas de la relación terapéutica, que lo podremos desarrollar más adelante, y en un segundo momento tiene que ver con el hecho de poder trabajar sobre un perfil profesional, que el hecho de que yo pueda regular y decidir las variables de mi comportamiento tendrán la función de ayuda o de servicio al consultante. Por lo tanto, el cómo yo me comporte o el cómo yo interactúe en consulta jamás podrá ser azaroso. Y por otro lado tenemos estas dos, la investigación y la intervención. Un gran porcentaje de los psicólogos clínicos y psicoterapeutas se enfocan solo en esto, en la intervención. Pareciera que el llevar a cabo el programa o la ejecución de la terapia es lo único que importa en un proceso y no necesariamente. La intervención es una gran parte, tiene un gran porcentaje de relevancia, mas no es lo más importante, no es la columna vertebral de todo el proceso. La intervención será solo la aplicación de aquello que ya conocemos, de aquello que hemos estado investigando y que corresponde a una hipótesis sostenida en una formulación de un caso. Pensemos que si nosotros no hacemos una buena investigación clínica, no hacemos una buena entrevista, una buena evaluación diagnóstica, no formulamos adecuadamente y no tenemos hipótesis claras de trabajo, nuestra intervención no va a funcionar. Así escojamos la mejor técnica, la que mejor nos parezca, no funcionará porque todo lo previo también es altamente importante. Y bueno, por el otro lado, las pautas de investigación, que es las competencias que menos se han desarrollado en la psicología clínica, no necesariamente por el hecho de que nosotros tengamos la obligación de realizar investigación, pero a final de cuentas pensémoslo, si nos vamos a entender la psicoterapia y la psicología como un proceso basado en la ciencia, entenderemos que, por ejemplo, atender a un paciente o tener un caso implica de base, de inicio, con todo el proceso, tener una tesis, ¿no? En donde hay que investigar, hay que establecer un marco teórico, cuáles son las hipótesis, llevo a cabo la intervención y entonces veo los resultados, y si esos resultados favorecen a la condición y a la problemática del consultante, y qué he encontrado yo en relación a esta aplicación que no había encontrado en la literatura, o si coincide lo que he encontrado, lo que me ha resultado a mí con lo que he encontrado, etcétera. Y más allá de eso, de la aplicación de la investigación, tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos conocer lo mínimo en pautas de investigación para poder hacer la selección y el diseño de tratamientos, por ejemplo, donde yo puedo tener o necesito tener la competencia dentro del campo de la investigación de la búsqueda de información, cómo yo puedo buscar artículos científicos, estudios controlados, metaanálisis, etcétera, para mantener la actualización de los tratamientos que se indican para determinados problemas. Eso por un lado, y por el otro también saber, por ejemplo, las condiciones referentes a la evaluación. Muchos de los instrumentos psicométricos y clinimétricos, ya lo comentábamos en la unidad 1, pues tienen procedimientos muy particulares de calificación. Entonces puede que yo esté aplicando un instrumento con muy baja confiabilidad, que no esté validado, o cuestiones de este tipo que no me doy cuenta porque no poseo o no me he dedicado un tiempo para investigar o para generar estas pautas de investigación.
Ahora, en las competencias específicas básicamente tenemos dos campos, aquellas que tienen que ver con la resolución y aquellas que tienen que ver con el afrontamiento. La resolución tiene que ver con tres niveles o con tres habilidades en particular, que tiene que ver la capacidad de obtener y de abstraer información, y la segunda, que es conceptualizarla. Ya tengo toda esta información que he obtenido a lo largo de un proceso de evaluación, ahora cómo la conceptualizo, cómo relaciono las variables que se están presentando con mi consultante, con mi paciente, para poder generar una hipótesis. Y esto de base implica identificar las variables que son relevantes y las que no. Puede que ante un caso yo le esté dando relevancia a variables que no tienen ninguna influencia o muy poca influencia sobre el problema, y esté dejando de lado aquellas variables que sí tienen que ver directamente con el problema. Eso por el lado de la resolución. Y por el lado del afrontamiento tiene que ver con el poder desarrollar capacidades de afrontamiento tanto para el terapeuta, pero sobre todo para el consultante, en relación del mismo proceso de terapia. Ahora sabemos que generalmente se ha entendido que el proceso terapéutico bien llevado, bien hecho, resulta un proceso aversivo. Básicamente porque el componente central de cualquier proceso terapéutico, o por lo menos aquellos de los que tenemos información basada en la ciencia, de cómo funcionan y por qué funcionan, se ha visto que tienen un componente de exposición. Y entonces generalmente vamos a encontrar que los consultantes, ante cualquier situación, si nosotros hiciéramos por ejemplo un análisis funcional, veríamos que se encuentran en un patrón de evitación de algo. Y el proceso terapéutico los va moviendo, los va orillando a que se expongan a eso que están evitando, por lo tanto se convierte en un proceso aversivo. Las estrategias de afrontamiento que corresponden al terapeuta tendrán que ver con el hecho de que éste tenga que ser altamente apetitivo. Si entendemos que la terapia es aversiva, el terapeuta tiene que compensar este proceso y ser altamente apetitivo, ser un terapeuta altamente reforzante para el consultante. Y luego, más adelante tenemos las estrategias para fortalecer las competencias, que esto ya lo comentamos también un poco en la unidad 1, sobre todo los procesos de actualización, en donde decíamos que bueno, la actualización no sustituye la formación, sino que más bien la complementa. Una parte que es bien importante y que desafortunadamente en nuestro contexto aquí en México no se da tanto es la supervisión. No importa en realidad el momento o el nivel en el que nosotros empecemos a practicar, si siempre lo hacemos supervisados. Y esta supervisión tiene que ver con una compatibilidad del modelo o del método que nosotros vamos a elegir. Si yo hago terapia cognitivo-conductual, probablemente no sea la mejor idea tener un supervisor de tipo psicoanalítico o de corte psicodinámico, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer terapia basada en evidencia y necesito particularmente supervisión sobre un modelo, y mi supervisor, que es terapeuta cognitivo-conductual, no cuenta con las herramientas suficientes, tendré que buscar otro. La supervisión no solo nos ayuda a desatorarnos de lo que estamos haciendo, sino que nos da una guía objetiva, clara, de los procesos que llevamos y también de nuestros propios procesos internos, que tiene que ver con las últimas dos, la interacción y la socialización, que ya las mencionamos en la unidad 1. Aquí básicamente las reforzamos en términos de que a mayor socialización que pueda tener el terapeuta, mejorará sus pautas de interacción clínica. Y finalmente las destrezas base. Básicamente implica el hecho de que más allá de que yo me dedique a un cierto tipo de consulta, a un cierto tipo de población o a un cierto tipo de procedimiento, debo tener como base por lo menos estos 4 componentes. En un primer momento, y que van de la mano, la atención de emergencias y la atención de crisis. Dado nuestro contexto de atención clínica y problemas psicológicos emocionales, es altamente probable que nos encontremos con situaciones de emergencia o de crisis, sobre todo de crisis, por lo que necesitamos saber desarrollar primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis de segundo y también de primer orden, como ya lo he comentado, y qué pautas debemos considerar, ¿no?, en esta intervención. La parte multisistema, que hace referencia a no concentrarnos solo en lo individual del paciente, sino también todos sus componentes sociales, psicosociales, políticos, culturales, económicos, geográficos, etc. Y cuando tener la capacidad de darnos cuenta cuando somos incapaces de atender un caso, poder activar rutas de canalización.
Y finalmente, bueno, les dejo un poco de bibliografía. Recuerden que cualquier duda lo pueden contactar directamente